Bienvenidos una vez más al canal Profesando Nuestra Fe. Y hoy le tenemos la quinta capítulo de la historia del rey David. Y esta historia continúa haciéndose cada vez más y más intrigante y cada vez más interesante, pues ahora en el capítulo 5 vamos a ver a Absalón, que se sublema en contra de David, su padre. Así que primeramente vamos a tener una palabra de oración para continuar los capítulos de esta intrigante historia. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad de hacer estas historias y contarlas lo mejor posible. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, pues no te olvides nunca de darle like, de compartir estas historias. Luego, si tienes alguna duda, por favor, coméntalo y también guárdalo para que lo puedas ver cada día que tú gustes. Muy bien, vamos a proseguir la historia en 2 de Samuel, capítulo 15. Y la historia continúa diciendo, en este capítulo 5, dice que pasado algún tiempo, o sea, pasó un tiempo más, después de los 5 años, 3 años estuvo él en el otro lugar desterrado y 2 años sin verle la cara a David cuando regresó de Jerusalén. Son 5 años. Y aparte de esos 5 años, pasó algún tiempo más. Así que él consigue carros de combate. ¿Y para qué Absalón consigue carros de combate? Muy bien. También consiguió caballos y una escolta de 50 soldados. ¡Wow! ¡Qué raro! Se levantaba temprano y él se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. ¡Qué interesante!, ¿no? Y cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para resolver un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba, ¿de qué pueblo vienes? Y él le decía, de la tribu israelita. Y Absalón aseguraba, tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida él añadía lo siguiente. Él decía, ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de todo esto, si alguien se acercaba para postrarse ante Absalón, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba, lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Y así, de esa manera, él se fue ganando el cariño poco a poco del pueblo. Pues al cabo de 4 años, 5 años, 3 cuando fue desterrado, 2 años cuando volvió a Jerusalén, y ahora al cabo de 4 años más, van en total ¿cuánto? 9 años. Absalón le dice al rey, por favor, permíteme que yo vaya a Hebrón a cumplir una promesa que yo le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Aram, hice esta promesa.
si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Muy bien, vete tranquilo, le respondió el rey. Pues entonces Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con el siguiente mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras él celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofel, y era del pueblo de Gilló. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que seguían a Absalón cada vez crecía más y más. Fíjate que un mensajero llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato, el rey, acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó ahí para cuidar el palacio, habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Así que todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y los 600 gititas que lo habían seguido desde Gat desfilaron al rey. Se fueron todos. El rey se dirigió a Itai el gitita. ¿Y tú, por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos, y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañe. Pero Itai responde al rey: tan cierto como el Señor vive, y tan cierto como que mi señor el rey vive, le aseguro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó David, vente con nosotros. Así que Itai el gitita marchó con todos los hombres de David
y con las familias que también lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos, mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego dijo el rey al sacerdote Sadoc: vete y devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si Él me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Y también dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y también a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en las llanuras de este desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Qué interesante. Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y ahí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos, llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, te ruego que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde él se adoraba al Señor, se encontró con Usai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de tierra. Y David le dijo: si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimás, hijo de Sadoc, y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier información que ustedes puedan sacar al respecto. Pues un poco más allá, un poquito más allá de la cumbre del monte, adivinen con quién se encontró David. Se encontró con Siba, el criado de Mefiboset.
Este hombre llevaba un par de asnos aparejados y también cargados con 200 panes, con 100 tortas de uvas, pasas, otras 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad. El pan y la fruta son para que coman los soldados. Y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey preguntó: ¿y dónde está tu nieto? ¿Dónde está el nieto de tu amo? Ah, se quedó en Jerusalén, responde Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, interesante, respondió el rey. Ahora todo lo que yo le di a Mefiboset, las tierras que eran de Saúl, ahora tómalas para ti. Humildemente me postro ante usted, exclamó Siba. Que cuente que yo siempre con el favor de mi señor y rey. ¿Pueden creer eso? Entonces, después de esa situación con Siba, ahora nos encontramos con Simi. Simi maldice a David, porque cuando el rey David llegó a Bahurim, salí de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simi, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarle piedras a David. Mira cómo le está arrojando una piedra. Y a todos sus oficiales les tiró piedras. A pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey, en sus insultos, Simi le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando ahora tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, que viene siendo hermano de Joab, le dice al rey: ¿cómo se atreve este pejo muerto a maldecir a mi señor el rey? Déjame que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey responde: no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Y dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjamita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo hoy. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, los seguía por la ladera del monte,
maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. Así que el rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino. Así que descansaron ahí. Se pusieron a descansar ahí por el momento. Pero mientras tanto que estaban allí descansando, Absalón y todos los israelitas que se habían quedado por allá por Jerusalén, los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén, también Ahitofel que lo acompañaba. Entonces vino Usai, el arquita amigo de David, y se fue a ver a Absalón y exclamó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón preguntó: ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Usai. Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas. Así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al Hijo como antes serví al Padre. Luego dijo Absalón a Ahitofel: danos tu consejo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahitofel le responde: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que usted se ha hecho odioso ante su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña más allá por la azotea, para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Pues en aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como también lo fue para Salomón. Además de todo eso, Ahitofel propuso a Salomón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados, y después que tomaría esos 12,000 soldados, saldría en busca de David con 12,000 soldados. Como él debe estar cansado y débil, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey y los demás se los traería a usted. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. ¡Wow! Tremenda propuesta. Este consejo de Ahitofel, ¿no? Tremendo. La propuesta le pareció acertada a Absalón,
lo mismo que a todos los jefes de Israel. Pero Absalón dijo, llamemos también a Husai. No todo, no para Ahitofel. Vamos a ver qué dice Husai. Llamemos también a Husai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón le preguntó, ¿qué debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué es lo que tú propones? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Husai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá, ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David su padre es como un gran soldado y él cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo les propongo es el siguiente. Convoque usted a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Beersheba. Son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, y usted mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una sola piedra. ¡Wow! Absalón y todos los israelitas dijeron, el plan de Husai el arquita es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y a Abiatar, Ahitofel propuso tal y tal plan a Absalón y a los jefes de Israel, pero yo propuse este otro. Dense prisa y mándele este mensaje a David. No pase usted la noche en las llanuras del desierto. Más bien, cruce de inmediato al otro lado. No vaya a hacer que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahimás se habían quedado en Rogel. Como no se podían arriesgar a los que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio
y se lo hizo saber a Absalón. Así que ellos se fueron de ahí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, preguntaron a la mujer: ¿dónde están Jonatán y Ahimás? Cruzaron el arroyo, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron donde estaba David para ponerlo sobre aviso, y le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataque. Por tanto, David y quienes los acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. De esa manera murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahayanim y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era israelita y se había casado con Abigail, hija de Nahas y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahayanim, allí estaba Sobí, el hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita; Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar; y Barzilai, también el galaadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas debajo. También habían llevado trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel cuajada, queso de vaca y de ovejas. Ofrecieron estos alimentos a David y a su comitiva para que se los comiera, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada. ¡Wow! Tremenda historia, ¿no? Así que vamos a terminar la historia aquí. Y la próxima historia que contaremos va a ser sobre la muerte de Absalón. Cada vez estos capítulos se ponen más y más interesantes. Por eso es que no hay que inventarse las historias, sino hay que contarlas exactamente como sucedieron. Y también hay que describir los nombres
de los personajes que fueron protagonistas en estas historias interesantes, para cuando escuchen estas historias, digan, lo voy a buscar en la Biblia, y van a ver, wow, exactamente como se contó, está escrito en la Biblia. Así que es muy importante contar las cosas tal como sucedieron los hechos. Así que no te pierdas el próximo capítulo de la historia del rey David, y el capítulo sería muerte de Absalón. No te lo pierdas y que el Señor te bendiga.